Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que todo les mando un cordial saludo, esperando que estén bien. El día de hoy vamos a continuar con el temario, vamos a ver el masaje geriátrico, vamos a ver la importancia de las técnicas que nosotros vamos a aplicar en el adulto mayor para evitar lesionarlo. Claro, vamos a ver los beneficios y las patologías que pueden disminuir con estas técnicas de masaje. Bien, vamos a entrar en definición. Cuando una persona entra en años, todos sabemos que a algún punto de nuestra vida vamos a llegar a esa edad, si bien nos va. Suceden muchos cambios, tanto físicos como psicológicos, ¿no? Orgánicamente el sistema se alenta, neurológicamente los neurotransmisores empiezan a disminuir la cantidad de sustancias que hacen que el cerebro funcione bien. Todos conocemos a un adulto mayor que cognitivamente no está al 100, que en cuanto a reflejos, pues obviamente presenta una disminución en ellos, ¿no? Se modifica la marcha, se altera la postura, empezamos con problemas a nivel esquelético, a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel neurológico. Damos pie a las famosas entradas en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, el mal del Parkinson, el Alzheimer, ¿no? Una condición o condiciones crónico-degenerativas que, como su nombre lo indica, conforme pasa el tiempo, esta enfermedad va avanzando hasta que llega al punto que afecta al paciente totalmente, tanto en pinza fina, en pinza gruesa, en memoria, en coordinación, a nivel estructural, a nivel óseo, a nivel muscular, ¿no? Hablando puntualmente de una enfermedad crónico-degenerativa tan peligrosa como lo es el mal del Parkinson, siempre va a iniciar con el fallo de encendido. ¿Qué es esto del fallo de encendido? Es cuando el paciente geriátrico le cuesta dar el primer paso y posteriormente realiza la marcha, ¿no? Ya sea una marcha normal o una marcha deficiente patológica, el primer paso siempre es el que cuesta dar. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? En el cerebro tenemos esta sinapsis, que es esa transmisión de impulsos eléctricos de potenciales de acción de neurona A a neurona B. Para ello requiere cierta cantidad de mielina, que es esta sustancia que recubre el axón a nivel neuronal para potencializar o facilitar ese estímulo eléctrico. Cuando un adulto mayor, hablando puntualmente de una persona de 80, 90, 85 años, obviamente las cantidades de sodio que requiere el organismo para generar o facilitar ese potencial de acción pues son mínimas, ¿no? Por deshidratación o simplemente porque el cuerpo no segrega la suficiente cantidad de ello, este potencial de acción se hace más lento, ¿no? Es una enfermedad desmineralizante. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una disminución en la mielina que impulsa o facilita este potencial de acción. Tomando en cuenta ello, como ejemplo que mencioné, hay muchas otras patologías que afectan lo cognitivo, lo motor en el adulto mayor. Hablando puntualmente del sistema tegumentario en cuanto a la piel, el cabello, las uñas, pues también hay una debilidad en cabello, hay un adelgazamiento en la piel, ¿no? ¿Qué genera eso? Que un adulto mayor con mucha facilidad se puede lesionar. A nivel óseo hay una descalcificación, y más si es mujer, ¿no? Hay una descalcificación. ¿Y qué genera eso? Pues que damos pie a la osteoporosis, que genera esta porosidad en el hueso, y por ende un adulto mayor, por más que se caiga de una distancia no tan grande, casi siempre va a derivar en fractura. Una zona que es muy fracturable en el adulto mayor es la cadera, ¿no? La famosa fractura de cadera, porque se da por la ruptura de la cabeza femoral, y eso genera que al paciente, al adulto mayor, entre en proceso y le pongan prótesis, ¿no? Tomando en cuenta el proceso de rehabilitación que conlleva cualquier procedimiento quirúrgico, que es inflamación, que es dolor, que es falta de movimiento, que es restricción articular, que es debilidad muscular.
tenemos que evitar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo rehabilitar un cuerpo de 90 años que rehabilitar un cuerpo de 18 años. Entonces entramos en este proceso de deterioro orgánico que afecta como tal el cuerpo del adulto mayor. Entonces, en este caso, el masaje geriátrico, tomando en cuenta eso que mencioné con anterioridad, tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución, ¿no? Para, lejos de lastimar al paciente, lo contrario, generarle un bienestar. Hay una deformación ósea y por ende va a haber una deformación a nivel muscular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un adulto mayor siempre, siempre, siempre va a tener contracturas musculares. Contracturas en músculos posturales, músculos gravitatorios que ya mencioné con anterioridad, que todo el tiempo están trabajando. Obviamente una persona, ¿no? Que empezó a generar malas posturas a la edad de 40 años, cuando tiene 80 años, bueno, estamos hablando que son 40 años de evolución con esa contractura, si es que no se atendió antes. Entonces, claro, van a tener alteraciones posturales de cajón y con ello van a llevar a estas contracturas musculares muy marcadas. Pero obviamente no puedo trabajar un tejido profundo en una señora de 95 años, no puedo trabajar un masaje Siriax en una persona de 85 años, porque tomando en cuenta lo que ya mencioné antes, con una probabilidad muy alta yo lo voy a lastimar. Entonces tengo que regular esa fuerza, tengo que encontrar el punto exacto para generar sedación en el paciente. Bien, entonces, como ya lo mencioné, bueno, pues vamos a empezar a ver una disminución en cuanto a la capacidad física, vamos a caer en este grado de discapacidad física, ¿no? Como lo mencioné, principalmente en alteraciones de la musculatura, tendones, huesos, en la columna vertebral, en articulaciones, ¿no? La famosa poneurosis, entre otros. Cuando se empieza a observar estos síntomas, es muy recomendable o nuestro paciente está listo para recibir este masaje geriátrico. Bien, el objetivo principal, el objetivo fundamental, claro, es proporcionar a la población de adultos mayores esa satisfacción en cuanto al alivio de dolor, mejorar la circulación sanguínea, aumentar el rango de movilidad, evitar esa lesión, esa fibrosis que se puede crear para que por ende el paciente tenga esta restricción de movimientos, ¿no? Vamos a ver en este artículo los beneficios que tiene como tal este masaje geriátrico. Bien, en primer lugar, tomar en cuenta la posición, ¿no? La posición de la camilla, la posición nuestra, la posición del adulto mayor. Tomar en cuenta que nunca se debe dejar solo al adulto mayor. ¿Por qué? Lo que mencioné antes, ¿no? Se nos cae de la camilla, fractura segura, ¿no? Muchas veces son muy importante antes de iniciar el masaje hacer una exploración rápida, visual y en cuanto a escultación para detectar problemas, ¿no? Pero ¿por qué visual? Muchas veces el adulto mayor, debido a que tiene diabetes, pierde la sensibilidad. Entonces, ¿qué genera eso? A lo mejor un golpe, una cortadura, y él no se dio cuenta. En cuanto nosotros detectemos una situación así, tenemos que hacerlo saber al paciente, al familiar de nuestro paciente, perdón, para evitar malos entendidos, ¿no? Principalmente para evitar que piensen que nosotros realizamos esa erosión, ese raspón en nuestro paciente. Entonces tenemos que hacer una breve exploración. En cuanto detectemos algo, mencionarlo al mismo paciente o al familiar, ¿no? ¿Sabes qué? De este lado de tu hombro derecho tienes un rasguño, tienes un moretón, ¿no? Como tal no le vamos a decir un hematoma, hay un poco de edema, no nos va a entender, le vamos a decir, tienes un moretón de este lado, te comento esto para que no creas que nosotros te lo hicimos, ¿no? Nunca dejarlo solo, si de por sí dejar solo a un paciente joven, por así decirlo, es peligroso, ¿no? En un adulto mayor tenemos que aumentar todas nuestras medidas de seguridad. ¿A qué me refiero con eso? El ejemplo que puse anteriormente, probablemente este paciente tenga diabetes, ¿no? ¿Y qué genera la diabetes?
genera una disminución en la sensibilidad, entre muchas otras cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, ok, detecto al señor adulto mayor una contractura en el dorsal ancho, ¿no? En los trapecios y demás, muchos terapeutas o muchas personas de inmediato ponen la compresa caliente. En teoría está bien, ¿no? Porque ya sabemos que genera el calor en el organismo, una vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo, eritema, pigmentación, sudoración, desintoxicación. Claro, lo genera, es para combatir las contracturas, ¿no? Genera esta elongación de la fibra muscular que se da crónicamente porque el paciente tuvo malas posturas. Pero recordar que este paciente tiene una disminución en la sensibilidad, entonces podemos llegar a quemar con una facilidad muy grande a nuestro paciente. Por ello, tenemos que preguntarle previamente si tiene algún tipo de... ¿Qué tal le parece el calor si es que nosotros lo aplicamos, ¿no? Como tal, el masaje geriátrico es precisamente para evitar eso. Solamente vamos a utilizar, obviamente, en nuestras manos, aplicando el término de masoterapia, ¿no? Siempre preguntarle si está cómodo, la posición y demás. Vamos a hablar un poquito de los beneficios del masaje geriátrico en el adulto mayor. Bien, tenemos que con el masaje geriátrico va a aumentar la calidad de vida y la autoestima del adulto mayor. Mucho adulto mayor entra en depresión, se siente inútil a comparación de sus años de vida en donde fue más útil, ¿no? Se siente deprimido, se siente débil, entonces eso genera cierto grado de depresión, ¿no? Incremento del flujo del sistema linfático. Recordar que cuando el sistema linfático tiene el mismo recorrido que el sistema circulatorio, entonces cuando hay una disminución de la actividad física, por ende va a haber una disminución del sistema linfático. Va a funcionar, claro, pero no va a funcionar obviamente como cuando esta persona tenía 35 años, 30 años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ayudar a eliminar esas toxinas, esas sustancias dañinas que están en el organismo. Ayuda a la disminución de dolores de cabeza y varias dolencias, ¿no? Varias dolencias como cualquier lesión musculoesquelética que puede generar un fallo, ¿no? En el adulto mayor. Con este masaje vamos a acelerar el proceso de curación de enfermedades y de lesiones en el adulto mayor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay adultos mayores que la mayoría va a tener problemas de circulación, problemas varicosos en fases iniciales. Podemos combinarlo, ¿no?, con los famosos ejercicios de Burger Allen para que generemos esta contracción muscular a nivel de gastrocnemios y por ende una especie de efecto de bombeo que va a favorecer la circulación, va a favorecer el retorno venoso. ¿Cómo son estos ejercicios? El paciente se va a acostar boca arriba, de cúbito supino, y con varias almohadas vamos a elevar los pies a 45 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a favorecer, vamos a ir a favor de la gravedad, favorecer el retorno venoso. Entonces, con ello vamos a empezar a generar, a hacer movimientos con el tobillo. Cuando yo muevo el tobillo, pues obviamente se mueven los gastrocnemios, ¿no? ¿Y qué genera eso? La especie de efecto de bombeo que va a ayudar a favorecer el retorno venoso. Bien, tenemos que también va a elevar las posibilidades de recuperación en cuanto a una manera parcial de ciertos movimientos. Claro, si yo trabajo sobre un músculo, hay que recordar que el músculo mueve la articulación, va a estar bien a nivel articular, ¿no? Como lo mencioné, la famosa artrosis o el Parkinson, enfermedades crónico-degenerativas que afectan la motricidad del paciente. Cuando yo estoy realizando estos movimientos de relajación en el músculo, en la masoterapia, voy a favorecer el movimiento. Entonces, tenemos que va a incrementar la relajación tanto física como mental. El adulto mayor va a dormir mejor. Muchas veces tienen desfases en sus ciclos de sueño, ¿no? ¿Cuántas personas adultos mayores conocemos que se levantan a las 5:30 de la mañana, ¿no? A las 6 ya están súper activos, pero se echan su siestecita de 4 de la tarde a 7 de la tarde y de repente ya no pueden dormir, tienen ciclos de sueños totalmente alterados, ¿no? Principalmente el síndrome del jubilado reciente.
toda una vida trabajando y de repente se jubila y entra como en este declive, en esta depresión. Claro, no se siente tan útil como antes lo era. Tenemos que también va a ayudar al adulto mayor a conciliar el sueño por lo que ya mencioné. Dormir mucho más tiempo, pero dormir mejor. Una cosa es dormir y otra cosa es descansar. A todos nos ha pasado, muchas veces duermo 8 o 9 horas, pero me siento cansado, me siento agotado al día siguiente. En comparación, también me ha sucedido en lo personal que duermo 3 horas o 2 horas y me siento relajado, me siento bien. ¿Por qué? Porque esas 2 horas, 3 horas fueron de sueño profundo. El cerebro descansa y por ende todos los sistemas que conllevan a la motricidad en cuanto a la biomecánica corporal, pues van a estar más relajados. Gracias a esta constancia en cuanto a masajes geriátricos, el adulto mayor va a tener esta adaptación en cuanto al alivio. Muchas veces, lamentablemente, se acostumbran a vivir con dolor. Se acostumbran a vivir con dolor porque creen que es normal, propio de la edad, cuando lo ideal es que no te duela nada, ¿no? Muchos adultos mayores generan ansiedad, generan estrés debido a la soledad, entran en depresión, entonces lo importante es ir trabajando con ello para irlos relajando poco a poco. Cabe mencionar que esto, si no se atiende a tiempo, vamos a entrar en un declive. Vamos a entrar en un declive porque el estrés en exceso, la soledad y la depresión va a generar en el organismo una disminución en cuanto al funcionamiento y por ello es muy peligroso en el adulto mayor porque puede llegar a morir. Eh, Tomar en cuenta siempre que nosotros estemos realizando este masaje geriátrico, lo que siempre he mencionado, el sentido de las articulaciones. El sentido articular es muy importante. ¿Por qué? Porque con ello podemos realizar una buena movilización y evitar algún tipo de lesión. En cuanto a patologías que mejoran con estos masajes, pues existe una gama diversa en cuanto a patologías que van a aparecer la mayoría de los adultos mayores, pero sin embargo, con la aplicación constante de estos masajes geriátricos, vamos a ayudar a estas personas a mejorar la calidad de vida en cuanto a estas tengan alguna de estas patologías, ¿no? La que ya mencioné que es el Parkinson, la diabetes, enfermedades coronarias, ¿no? Patologías traumáticas en cuanto a desgarros musculares, contracturas, esguinces de tobillos, algún tipo de contusión, algún tipo de fijación articular, entre otros. Procedimientos en cuanto a tendinosidonitis, artrosis, gonartrosis, sinovitis, fibrosis, ¿no? Debido a procesos prolongados, de falta de movimiento. Hay que recordar que todo lo que no se mueve no se mejora. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo lo que no se mueve se nos va a atrofiar, ¿no? Muy común en el adulto mayor. ¿Cuántos adultos mayores conocemos que tienen 60, 70, 80 años y obviamente ya no hacen la actividad que hacían cuando tenían 20? Hay una disminución y eso tarde o temprano los resiente la articulación, los resiente la fibra muscular, ¿no? Algún tipo de neuralgia intercostales, la sacroiliitis, las famosas tortícolis, la compresión del nervio ciático, neuralgias intercostales. Entonces, vamos a tener una mejora también en estos fenómenos vasculares, ¿no? Por ejemplo, edemas, derivados de varices, un tipo de edema, algún tipo de lesión cardíaca, ¿no? Entonces, con estas lesiones van a ser nuestras enemigas para trabajar en cuanto al masaje geriátrico. Muy importante. Bien, ahora, ¿cómo se realiza? Tomar en cuenta que va a ser el mismo desarrollo que un masaje sueco. ¿Cuál es la regla para aplicar un masaje sueco? Tiene que ser una técnica muy suave, muy relajante para evitar lesionar al paciente. Entonces, tomando en cuenta las bases del masaje sueco con las 5 técnicas base, ¿cuáles son? El florage, un roce superficial, roce profundo, amasamiento, presión. Voy a terminar con un florage. Inicio con un roce superficial y con un roce profundo. Vamos a recordar un poquito qué es esto del florage. Es una técnica de reconocimiento que sirve para romper el hielo con el paciente. Antes de iniciar, pedimos permiso para iniciar a realizar el masaje y ya con ello empezamos con el florage.
Recordar que la piel del adulto mayor es muy delgada, entonces queremos evitar lesiones, ¿no? Recordar que previamente yo hice una exploración visual para detectar si en el paciente hay algún tipo de lesión. Entonces tengo que checar eso, ¿no? Ya una vez que efectivamente hice esa valoración, no detecté ningún tipo de lesión, procedo al masaje. ¿Cómo iniciamos? Vamos a iniciar siempre con este masaje de proximal a distal, o sea, céfalo-caudal, o sea, de la cabeza hacia las periferias, ¿no? Voy a iniciar a relajar el músculo. Recordar, si yo quiero activar un músculo va a ser de distal a proximal. Si quiero relajar un músculo va a ser de proximal a distal. Entonces, en este caso, pues quiero relajar un músculo. Con el Floras yo ya detecté si hay alguna contractura marcada en el adulto mayor que le genere dolor. Voy a iniciar en el cuello, de proximal a distal o céfalo-caudal, con pases muy suaves, muy relajantes. Voy a aplicar las 5 maniobras del masaje sueco en el cuello. Posteriormente voy a pasar a los hombros, a los trapecios, a toda la espalda. La espalda es donde hay que darle un mayor énfasis. ¿Por qué? Porque, bueno, en la espalda tenemos estos músculos posturales. Entonces, si yo no aplico correctamente la técnica o si lo hago muy rápido, voy a dejar pasar la oportunidad de combatir estas contracturas a nivel de la espalda. ¿En qué músculos? En el trapecio, en el deltoides, en los alanchos, en los paravertebrales, en el cuadrado lumbar. Posteriormente voy a pasar a las extremidades superiores, ¿no? Que son los brazos. Me voy a enfocar mucho en el tríceps, en los bíceps. Voy descendiendo, llego a las manos sin perder contacto. Puedo tocar la zona glútea, ¿no? Zona disquiotibial. Cabe recordar que para ese entonces la masa muscular del adulto mayor pues va a estar disminuida, ¿no? Donde me voy a enfocar y voy a perder, no perder, sino aplicar un mayor tiempo es en los pies, en la planta de los pies. ¿Por qué? Porque cada adulto mayor tiene o va a tener problemas en su pisada, problemas en la marcha, entonces se va a hacer una zona callosa por el mal apoyo a nivel plantar. Posteriormente le doy la indicación que se voltee boca arriba de cúbito supino y me voy a enfocar en la frente. Voy a hacer digitopresión constante en donde se encuentra la sien para relajar al paciente, para relajar a nuestro adulto mayor. Voy descendiendo, toco deltoides, en el caso de los hombres toco pectoral mayor, ¿no? Y voy relajando el bíceps, voy relajando los flexores. Posteriormente me voy al abdomen. El abdomen tengo que hacerlo de forma circular en dirección de las manecillas del reloj para favorecer la digestión. Muy probable que el adulto mayor tenga problemas digestivos. Después paso descendentemente, siempre en dirección próximo distal, descendente a la zona de cuádriceps y termino con la zona de los gastrocnemios. Entonces, así este como tal es el desarrollo del masaje geriátrico. Es un masaje muy sencillo, es un masaje muy útil, muy vendible, ¿no? La mayoría de la población nos estamos haciendo viejos cada día y no hay un adulto mayor que no tenga un problema en cuanto a contracturas, que no haya tenido una lesión, que no haya tenido un accidente. Entonces, tenemos que checar eso, ¿no? Tenemos que ayudar al adulto mayor para hacerlo lo más independiente, lo más dependientemente posible, ¿no? Independientemente, perdón, para quitar trabajo y que él se sienta útil, que se dé cuenta que tiene todavía años de vida útil. Bien, entonces, bueno, de mi parte ha sido todo. Espero que haya sido de tu agrado la clase del día de hoy. Cualquier comentario, tienes mi número privado y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por tu atención.